Y vamos a empezar nosotros de izquierda a derecha con el nodo A. En el nodo A podemos observar que tenemos nuestra reacción de 3.875 que la acabamos de calcular, tenemos nuestra fuerza externa que ya era un dato del problema y tenemos dos fuerzas que están aquí en azul que son dos fuerzas internas, que es la fuerza AB y la fuerza AC. Recuerda que yo lo estoy suponiendo en sentido de tensión, es decir, del punto hacia afuera. Cuando supones estas flechas hacia afuera del punto, estamos suponiendo que estas fuerzas están a tensión. Al suponerlas yo que están a tensión, pues es muy sencillo la interpretación. ¿Por qué? Si me salen positivas, va a querer decir que están a tensión. Si me salen negativas, va a querer decir que están a compresión. Y así no tengo que analizar como tal nuestros resultados, nada más positivas tensión, negativas compresión. ¿Es una regla hacerlo así? No, no es una regla hacerlo así. Las puedes suponer a compresión o las puedes combinar. No hay ninguna regla en ese sentido. Sin embargo, la interpretación es mucho más sencilla cuando nada más supones en una sola dirección. Vamos ahora a lo que necesitamos. Necesitamos suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. En este caso no hay ninguna facilidad por empezar con una de las dos, porque ambas fuerzas que no conocemos, ambas están tanto en X como en Y. Como ambas están tanto en X como en Y, da igual por la que empecemos, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podremos resolver. Vamos a empezar a plantearlo. Primero que nada, necesitamos entender que para elaborar nuestra suma de fuerzas en X y nuestra suma de fuerzas en Y, necesitamos las componentes de ambas fuerzas. Por lo tanto, necesitamos calcular este triangulito que está aquí para saber las componentes de la fuerza AC. Este triángulo que tenemos aquí en naranja, de acuerdo a lo que tenemos en el ejercicio, nosotros sabemos que tiene una base de 2.5 y una altura de 0.5. Aquí la podemos observar, la base es 1.25 más 1.25 y la altura es de 0.5. Entonces esto nos daría que obtenemos una hipotenusa de 2.549. Este triángulo lo vamos a utilizar para las componentes de nuestra fuerza AC. Pero no es la única que necesitamos calcular sus componentes, también necesitamos las componentes de AB. Para AB vamos a usar este otro triángulo que está aquí en rosa. Para AB nosotros vamos a usar el triángulo que tiene de base nuevamente 2.5, pero ahora la altura es de 1. Entonces nosotros tendríamos que la base es 2.5, la altura es 1 y la hipotenusa nos daría de 2.693. Este lo vamos a usar para AB y el triángulo naranja lo vamos a usar para AC. Ya planteando nuestra suma de fuerza en Y tendríamos lo siguiente, tendríamos que 3.875 que es la fuerza AY menos 1 que es la fuerza externa de 1 más la componente en AB. ¿Cómo calculamos la componente? Pues recuerda, la componente vertical, porque estamos en Y, sería 1, que es el lado vertical de este triángulo, entre la hipotenusa, multiplicando a AB. Luego, la componente de AC sería el lado vertical de este triángulo, que es 0.5, entre la hipotenusa, que es 2.549. Y esto multiplicando a la magnitud, que es AC. Esto lo tendríamos que igualar a 0. Si nosotros simplificamos esto, nos daría 2.875 más 0.371 AB más 0.196 AC. Esto sería igual a 0. Ya que tenemos esto, pues podemos observar que tenemos una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto no la podemos resolver por sí misma, entonces necesitamos plantear como tal nuestra suma de fuerzas en X. En nuestra suma de fuerzas en X, pues nada más aparece tanto AB como AC. La componente de AB es sencilla, es el lado horizontal del triángulo rosa entre la hipotenusa y esto nos daría 2.5 entre 2.693 AB. Además de esto tenemos la componente de AC, que sería 2.5 entre 2.549 AC. Ambas son positivas porque ambas van hacia la derecha. Aquí en la parte de suma de fuerza en Y, el único que tenemos negativo es la fuerza de 1 porque es la única que va hacia abajo. Las otras tres fuerzas, van hacia arriba. Las tres fuerzas van hacia arriba, por lo tanto serían positivas. Y en X las dos fuerzas que tenemos son positivas, por lo tanto las colocamos de esa manera. Podemos simplificar aquí y obtendríamos lo siguiente, obtendríamos 0.928 AB más 0.981 AC, esto tiene que ser igual a 0.
Con estas dos ecuaciones, pues tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y que se puede resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues como tú prefieras, lo puedes resolver por suma y resta, por igualación, por sustitución, por algún otro método, etc. Yo en particular lo voy a resolver por sustitución. ¿Por qué? Porque en particular me he dado cuenta que suele ser el método que es más sencillo para la mayoría de las personas. Si no es tu caso, pues lo puedes resolver por el método que tú prefieras. No hay ningún problema. En este caso, pues para resolver esto por sustitución, yo tengo que despejar de una y sustituir en la otra. Y con eso podré resolverlo. Recuerda que esta parte es álgebra. Digamos que la parte en la que estamos centrados, que es la parte del método de nodos, ya termina aquí. En cuanto planteamos nuestras ecuaciones, ya la solución de este sistema de ecuaciones pues es cuestión de álgebra. Para resolver nuestro sistema de ecuaciones, pues me traje por aquí nuestra suma de fuerzas en Y y nuestra suma de fuerzas en X, además de nuestro diagramita de nuestro nodo, y entonces pues vamos a despejar. En este caso yo voy a despejar de la suma de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque en la suma de fuerzas en X nosotros tenemos únicamente dos términos. En la suma de fuerzas en Y tenemos tres términos. Cuando vayas a utilizar el método de sustitución, generalmente va a ser un poquito más sencillo si tú despejas de donde tengas menos términos. Da igual en ambos casos, si no te queda claro por dónde empezar, puedes despejar de cualquiera. Sin embargo, si despejas de la ecuación que tiene menos términos, van a reducirse un poco tus pasos. Por lo tanto, es lo que yo recomendaría. En este caso yo voy a despejar AB. AB nos quedaría de esta manera. Tenemos que 0.928 AB va a ser igual a menos 0.981 AC. Y si nosotros continuamos despejando, pues obtendríamos que AB va a ser igual a menos 0.981 AC entre 0.928. Si nosotros simplificamos, nos quedaría que AB va a ser menos 1.057 AC. Ya que tenemos esto, pues entonces nosotros podemos sustituir esto en la suma de fuerzas en Y, aquí en AB. Y vamos a hacerlo. Entonces tendríamos que la suma de fuerzas en Y es esta, tal cual. Y entonces en donde tenemos AB hay que introducir menos 1.057 AC. Y lo vamos a hacer en este punto. Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. Nosotros tenemos 2.875 más 0.371 por AB. Pero AB ya sabemos que vale 1.057 AC más 0.196 AC. Y esto sería igual a 0. Simplificamos esto y pues observa que aquí ya tenemos una sola ecuación con una sola incógnita que se puede resolver. Ya que nosotros simplificamos y sumamos los términos semejantes, tendríamos que 2.875 menos 0.196 AC es igual a 0. Por lo tanto, 2.875 tendrá que ser igual a 0.196 AC. AC va a ser igual a la división entre 2.875 y 0.196, con lo que tendríamos que AC es 14.668. AC es 14.668, nos salió positivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí va como yo lo supuse. Y si yo lo supuse a tensión, pues entonces este AC sí va a tensión. Entonces tenemos el elemento AC sí va como yo lo supuse, que es 14.668 a tensión. Si sustituimos ahora este valor en donde teníamos aquí despejado AB, pues obtendríamos que AB va a ser menos 15.504 kilonewtons. ¿Este menos qué significa? Quiere decir que no va como nosotros lo supusimos, sino que va en sentido contrario. Entonces no va a tensión, va a compresión. Entonces ya tenemos nosotros los primeros dos valores de nuestra armadura. Tenemos el valor de AC y tenemos el valor de AB. AC sería 14.668 kilonewtons a tensión y AB sería 15.504 kilonewtons a compresión. Estos dos ya son los primeros dos resultados. Recuerda que cuando ya tú expones tus resultados, todos los resultados son siempre positivos. Simplemente hay que poner cuándo van a compresión o cuándo van a tensión. Pero todos los resultados son positivos. ¿Por qué? Porque este signo solamente tiene un significado para mí porque yo lo supuse de esta manera. Si lo hubiera supuesto al revés, pues tendríamos signos contrarios. Pero el resultado significaría exactamente lo mismo.